honor contar con su presencia. La Escuela Preparatoria número 3 les da la más cordial bienvenida a su cuarto Congreso Interpreparatoriano con su modalidad virtual, teniendo como temática ecología y trayendo para ustedes la conferencia exponente de Hertz, su relación con los fractales y la naturaleza, impartida por el Dr. Omar López Ortega, de quien me permito leer una semblanza. Dr. Omar López Ortega estudió la Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en el IPN Ciudad de México y el doctorado en Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid, España. Tiene 26 publicaciones en revistas indizadas y más de 20 publicaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Luminaire en Lyon, Francia. Tiene más de 20 años de experiencia en docencia. Ha dirigido tesis en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Sus intereses de investigación son la inteligencia artificial, aprendizaje, máquina y ciencia de los datos, especialmente la integración de este tipo de técnicas mediante sistemas de múltiples agentes. Actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. También cuenta con el reconocimiento PRODEP. Gracias a la preparatoria número 3 por invitarme al cuarto Congreso Interpreparatoriano con la temática Ecología. Hoy les hablaré del exponente de Hertz y su relación con los fractales y la naturaleza. Procedo con la exposición. El contenido es el que estoy mostrando en esta diapositiva. Comienzo hablando del concepto de autosemejanza y cómo se encuentra este concepto en la naturaleza. Establezco una definición no tan formal. Explico cómo el conjunto de Mandelbrot es un ejemplo de un fractal autosemejante. Procedo a describir por qué el estudio del río Nilo permitió crear una medida cuantitativa de autosemejanza conocida como el exponente de Hertz. Presento algunas de las aplicaciones de este exponente y termino con las conclusiones. La autosemejanza en la naturaleza procede primero de conocer el concepto de semejanza, que se refiere a la similitud, que se parece a alguien o a algo, o dicho de una figura, que ésta es distinta solo a otra por el tamaño, pero que las partes guardan la misma proporción. Cuando estudiamos geometría, vemos que dos triángulos son semejantes porque los ángulos internos son exactamente los mismos, tienen el mismo valor, aunque las aristas sean distintas. Este concepto nos permite llevar a medir la proporción que existe entre dos triángulos semejantes, ya sea a través de el estudio de sus aristas o a través del estudio de sus ángulos. En la autosemejanza se dice que un objeto se parece a sí mismo, tal como se ve en esta figura. Es decir, el todo tiene la forma de una o varias de las partes. Y la autosemejanza es una propiedad típica de los fractales. En la naturaleza se puede percibir que la autosemejanza está presente, por ejemplo, en este vegetal llamado calabaza roja. A simple vista se puede observar que efectivamente hay partes de este fruto que son muy parecidas a otras que se encuentran en otro lugar dentro de ese mismo objeto. Cuando se hace un acercamiento con lentes a una hoja, también se percibe esta misma propiedad a simple vista. Sin embargo, los científicos están preocupados no solamente por observar de un modo cualitativo, sino por cuantificar
este concepto de la autosemejanza. Se dice entonces que la autosemejanza es el fenómeno en el que una cierta propiedad de un objeto se mantiene con respecto a un escalamiento en espacio o en tiempo. Cuando estamos analizando figuras, se analiza el escalamiento en tiempo, y cuando estamos analizando series temporales, vemos que también esta propiedad de la autosemejanza puede ser encontrada y definida y cuantificada. La autosemejanza es una propiedad de los fractales. Este término fractal fue acuñado por el matemático francés llamado Benoit Mandelbrot, con lo cual se describe una serie de conjuntos que contienen una dimensión de Hausdorff no entera. Mandelbrot definió un fractal con la ecuación que tenemos en el lado derecho de la diapositiva: z es igual a z cuadrada más c, en donde z y c son números complejos. Cuando este sistema se calcula, se generan figuras como la que estoy presentando en estos momentos en la diapositiva. Esta figura es tomada del canal de Fractálica de YouTube, ustedes pueden consultarlo cuando gusten, y se percibe claramente que a través de esa ecuación z es igual a z cuadrada más c, se obtiene una figura que manifiesta autosemejanza y que por lo tanto manifiesta su condición de fractal. Otra figura que se obtiene con esa misma ecuación, al cambiar los parámetros, es esta que estoy presentando en la figura, que también puede ser observada en el canal de Fractálica. En ambas figuras se manifiesta la autosemejanza de estos sistemas fractálicos. Ahora les pido que nos vayamos al río Nilo, en el Egipto, para comprender cuál es el proceso histórico que dio lugar a una medida, a un cálculo de la autosemejanza. Todos hemos escuchado hablar del Egipto faraónico, que duró alrededor de 3000 años. La época faraónica de Egipto duró alrededor del 3150 a.C. hasta el año 330 a.C. Previo a la época faraónica, se dice que hay una época protofaraónica, y previo a la época protofaraónica, pues los habitantes de esa región eran nómadas, como eran las organizaciones sociales en aquellas épocas, a través de tribus, a través de nómadas que se movían de un lugar a otro. Pero el Egipto faraónico ya es una civilización estable, y en la actualidad Egipto, como país que ha estado en ese mismo lugar geográfico, es la construcción política más antigua de la humanidad, con sus diferentes sistemas religiosos, con sus diferentes mitos, con sus diferentes creencias que aglutinan a la población, pero se ha mantenido una región estable llamada Egipto desde la época protofaraónica hasta la época actual. En la época faraónica es en donde se han generado los monumentos, las tumbas, los templos, que hasta el día de hoy son las ruinas más impresionantes que tiene la humanidad. Tumbas faraónicas que han sido excavadas en cerros y por dentro han sido decoradas bellamente. Monumentos faraónicos como este de Ramsés II, en donde se puede observar el tamaño de las columnas, el tamaño de la escultura misma con respecto al tamaño de un ser humano, una persona que está ahí caminando con la sombrilla.
se puede ver el tamaño con respecto a lo que construyeron en términos de columnas. Y esas columnas están talladas con lo que se conoce como los jeroglíficos. La misma estatua está tallada con jeroglíficos que reflejan un sistema de escritura, un sistema de pensamiento, un sistema de registro de la historia de esta civilización. Los templos también son de tamaños majestuosos, bellamente decorados, bellamente diseñados, lo cual habla de que se tenía ya entonces una noción muy avanzada de la arquitectura, de la ingeniería, del arte, de la escritura, etcétera. Las tumbas en sus cámaras funerarias fueron bellamente decoradas, de acuerdo con el arte de esa civilización, de esa época, fueron decoradas de modo que reflejaran una forma de ver el mundo de los vivos y una forma de ver el mundo una vez que las personas mueren. Todo esto bellamente tallado en las paredes, dentro de las rocas, el esfuerzo humano que esto significó y que hasta el día de hoy nos sorprende es impresionante. Miles de años antes de la existencia de la Capilla Sixtina, los egipcios de la época faraónica ya decoraron con motivos míticos, religiosos, sus cámaras faraónicas, sus techos. Y esto obviamente refleja en términos genéricos una riqueza intelectual que es posible cuando obviamente existe una riqueza material, dicho de un modo muy silvestre. Cuando un pueblo está bien alimentado y no está luchando por la supervivencia, puede pasar al siguiente estadio de su evolución y es el reflejo de una cultura. Cultura reflejada a través de sus creencias, a través de los mitos, a través de los valores, a través de su arte. Y todo eso es lo que durante 3000 años logró mantener unido a todo un pueblo que se extendió por los 6000 kilómetros de la longitud del río Nilo. Obviamente con sus altibajos, con sus conflictos internos, pero fueron una serie de conflictos que lograron ser superados, que lograron ser resueltos y la cultura se mantuvo durante todo este tiempo. 3000 años, se dice fácil, pero no es fácil. La pregunta entonces surge, ¿qué estrategias ecológicas implantaron los ciudadanos, los gobernantes del egipcio faraónico para sobrevivir en medio del desierto? Y no solamente para sobrevivir en medio del desierto, sino para generar una cultura que hasta el día de hoy nos sorprende por la calidad y cantidad de las obras arquitectónicas y artísticas que construyeron en esa época. Entre varias cosas que lograron hacer los egipcios de la época faraónica, estamos hablando de hace 4000 años, tomando en cuenta los 2000 años actuales que llevamos recorridos después de Cristo, más los 2000, 3000 años antes del nacimiento de Cristo. Ya los antiguos egipcios habían logrado estimar la superficie fértil disponible cada año. Como se puede ver en esta imagen, está muy claramente marcada en la época en donde fue tomada esta fotografía, cuál es la superficie fértil producto de la crecida del río Nilo. La crecida del río Nilo inunda las laderas, inunda los laterales, la riviera, de tal modo que es agua que inunda lo que en otras condiciones sería arena del desierto infértil, provoca que se tenga una superficie fértil donde se puede cultivar, donde se puede alimentar ganado, donde
Aparte, el río Nilo genera la capacidad de alimentarse a través de la pesca y otra cosa que también logró mantener la unión de esta civilización es la vía de comunicación natural que es el río Nilo. Entonces, los habitantes de la época faraónica de Egipto ya la habían logrado estimar qué superficie fértil tendrían cada año de acuerdo con la crecida del río Nilo. Entonces se dice que lograron manejar adecuadamente la agricultura, la ganadería y la pesca. Esta foto, que es actual del Egipto moderno, es una foto de un área súper fértil que está en medio del desierto. Los egipcios han logrado tener este control de sus recursos para poder florecer como civilización. Y otra de las cosas que lograron en lo posible es evitar las inundaciones, de modo que sus templos, las tumbas dedicadas a los faraones, pues, se han logrado mantener hasta el día de hoy relativamente intactas porque no han sido inundadas. Algo de lo que estaban preocupados realmente los faraones es por la inmortalidad. Entonces no iban a dejar que el agua destruyera su legado a futuro. Y el día de hoy se han descubierto cantidad de templos, cantidad de tumbas, cantidad de restos arquitectónicos porque fueron establecidos, porque fueron colocados en donde el río Nilo ya no llega a inundar esos lugares, como primera preocupación de los gobernantes de esa época. Y obviamente ese manejo del río Nilo pues les permitió tener ciudades, asentamientos humanos estables que en muy pocas ocasiones a lo largo de todos estos años han sido devastados por las inundaciones. El río Nilo tiene una longitud de 6.600 kilómetros y para lograr el manejo de ese río Nilo, los egipcios tuvieron que empezar a estudiarlo, a estudiar el comportamiento del río Nilo como un fenómeno natural. De modo que ya se sabe que se tienen datos de 3.000 años de qué tan alta ha sido la crecida del río Nilo durante todo este tiempo. Los egipcios fueron los primeros que generaron series de tiempo de fenómenos naturales de muy largo plazo. El Egipto faraónico y el Egipto actual tiene su frontera sur en la región de Asuán y llega hasta el norte en el delta del Nilo hasta llegar al mar Mediterráneo. En la frontera de Asuán hoy en día existe una presa igual enorme, no podría haber sido de otra forma sino una presa faraónica que se conoce como la presa de Asuán. Sin embargo, los datos empezaron a ser registrados desde aproximadamente el año 2665 a.C. En Asuán existe un sistema muy simple pero muy ingenioso en donde establecieron un canal que corre paralelo al río Nilo y en el canal existen una serie de marcas que miden qué tanto crece el río Nilo en una época determinada, en un año determinado. Estas marcas tienen obviamente sus símbolos y su significado, y con ello los egipcios pudieron estimar esta superficie fértil que dispondrían en un año determinado. Con crecidas del río Nilo bajas, fueron capaces de prever y utilizar sus alimentos que previamente habían sido almacenados. Con crecidas del río muy altas, estimaron el excedente de producción agrícola
de producción ganadera, de producción pesquera, y ese excedente lo utilizaron para comerciar con otros pueblos de la región. Por ejemplo, obtuvieron oro de lo que hoy se conoce como Etiopía, al sur de Egipto, a través del comercio. Obtuvieron madera preciosa de Líbano, con la cual construyeron sus barcas. Obtuvieron algún tipo de material que no disponible en el desierto, metales específicamente, para construir obviamente armas, eh, y un buen manejo tanto del conocimiento del río Nilo, un buen manejo de los recursos disponibles y la producción alimentaria que ellos generaron, les permitió allegarse de una serie de recursos y también de seres humanos talentosos, capacitados, artistas, arquitectos, ingenieros, que fueron los que lograron crear todas estas obras y más como las que les acabo de mostrar en las diapositivas anteriores. En la época actual, Horst, que fue un hidrólogo inglés, estuvo estudiando el comportamiento del río Nilo por 62 años. Es un tiempo enorme que se dedicó, igual que los egipcios en la antigüedad, a estudiar la crecida del río Nilo, y además tuvo acceso a los registros de 847 años sobre la crecida del río Nilo. Todo ello permitió saber el tamaño de la presa de Asuán, qué dimensiones debería tener la presa de Asuán, una para que no fuera pequeña y el río Nilo se desbordara sin control, y dos, para que no fuera tan grande que estuviera subutilizada. Entonces la presa de Asuán es una presa que está bien calculada y que en la actualidad permite un manejo mucho más controlado del río Nilo, y obviamente un manejo mucho más controlado de lo que la producción agrícola, pesquera, ganadera permite con estas crecidas controladas del río Nilo. Una de las cosas que notó Horst a lo largo de sus estudios es que años que tienen crecidas muy altas del río Nilo son seguidos por años con cauces superiores a la media de los 847 años. Y en sentido contrario, años con cauces bajos también son seguidos por años que tienen cauces inferiores a la media. Este es un fenómeno natural, del cual Horst se dio cuenta porque la tradición de Egipto es tener los registros del río Nilo. Ya lo habían hecho los egipcios en la época faraónica y lo continuaron haciendo posterior a la culminación de esa época y en épocas modernas. Tan es así que la bibliografía nos dice que existen 847 años de cómo ha sido la crecida del río Nilo. Este es un ejemplo de cómo varía la crecida del río Nilo en un año determinado, desconocido, no se establece en esta imagen, pero se ve cómo va cambiando y se tienen los datos. Y esta es una serie de tiempo de 100 años, el acumulado de cada año durante 100 años. Entonces esta serie de tiempo, esta serie temporal, el análisis de estas series ya le permitió a Horst diseñar un método matemático que hoy nos permite calcular una métrica estadística conocida como el exponente de Horst. Y es el exponente de Horst porque refleja justamente una proporcionalidad en una potencia, en un exponente, por eso es exponente. Es una proporcionalidad entre diferentes
subseries de tiempo con respecto al tamaño de tiempo de la serie original. Los detalles matemáticos no los describo en esta diapositiva, pero lo interesante es que existe una relación entre el exponente de Horst y la dimensión fractal, y esta relación D igual a 2 menos H fue descubierta por Benoit Mandelbrot, el matemático que acuñó el término de fractales. Lo interesante es que el exponente de Horst siempre nos va a dar un valor entre 0 y 1. Y Benoit Mandelbrot logró establecer esta relación que ocurre en todos los cálculos del exponente de Horst. Para calcularlo, pues se puede hacer a mano, no es recomendable porque sí son cálculos bastante laboriosos, pero también existen programas ya disponibles para ejecutarse en plataformas científicas como R, como Python o como Java, ¿no? En donde ya se pueden manipular todas las series de tiempo que se deseen y establecer un exponente de Horst. Como les dije anteriormente, el exponente de Horst varía entre 0 y 1. ¿Y qué significa? Bueno, pues cuando el exponente de Horst es mayor de 0.5, entonces se dice que la serie que se analizó es autosemejante. Y por lo tanto, una serie de tiempo autosemejante refleja un fenómeno fractal. Cuando la serie de tiempo genera un exponente de Horst menor de 0.5, entonces la serie de tiempo no exhibe ningún patrón como tal, exhibe oscilaciones y alta volatilidad. Cuando la serie de tiempo genera un exponente de Horst igual a 0.5, entonces es ruido blanco, simplemente. Las aplicaciones del exponente de Horst son varias. Se han analizado el comportamiento de las redes de telecomunicaciones, se han analizado las señales del electroencefalogramas para saber si efectivamente hay un patrón en estas señales. Si las señales obviamente exhiben un exponente de Horst mayor de 0.5, se puede determinar con precisión que estas señales tienen un comportamiento de tipo fractal, y lo mismo se ha hecho con la caracterización de textos, como la caracterización que presento en esta figura. La hipótesis al momento de analizar cualquier sistema a través del exponente de Horst es preguntarse si el fenómeno subyacente tiene un comportamiento de tipo fractal, porque conociendo el exponente de Horst podemos determinar la dimensión fractal y con ello concluir que el sistema tiene un orden que no es desordenado, sino que hay un patrón que se repite a través del concepto de autosemejanza. Con esto concluyo, y hemos visto la autosemejanza como una definición. Hemos visto que la autosemejanza se puede observar en la naturaleza, en diferentes objetos, pero también la autosemejanza en la naturaleza se da en fenómenos naturales tan complejos y de tan largo plazo como es el comportamiento del río Nido y la crecida de este mismo río. La crecida del río Nilo es un fenómeno fractal, de acuerdo con los criterios establecidos por Mandelbrot y por Horst. Hemos visto que el estudio de los sistemas naturales y el registro del comportamiento de estos sistemas naturales permitieron a una civilización generar riqueza material, generar riqueza intelectual y
sobrevivir como un sistema político durante miles de años. La autosemejanza entonces es un fenómeno que puede ser calculado y a través de este cálculo se pueden estudiar diferentes fenómenos como los que mencioné en esta diapositiva. Le doy las gracias por su atención. Mi correo electrónico es el que está en la diapositiva en estos momentos. Quedo a sus órdenes para resolver preguntas en este momento, o si desean escribirme y manifestarme sus inquietudes a través de correo electrónico, con todo gusto les contestaré.